El origen de todo, filosofía y ciencia del Big Bang a la conciencia. El origen de todo, tanto en el plano del universo como en nuestra propia existencia, es un tema que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. A lo largo de la historia, filósofos y científicos han intentado comprender de dónde venimos, cómo comenzó todo y, más intrigante aún, cómo llegamos a ser conscientes de nuestra propia existencia. Para explorar este vasto misterio, se deben unir dos campos del conocimiento, la filosofía y la ciencia. La filosofía nos invita a reflexionar sobre el sentido y la naturaleza del origen, mientras que la ciencia, particularmente la cosmología y la física, ofrece teorías basadas en la observación y la evidencia empírica. El Big Bang, el inicio del universo. La ciencia moderna nos proporciona una de las explicaciones más aceptadas sobre el origen del universo a través de la teoría del Big Bang. Esta teoría sugiere que hace aproximadamente 13.8 mil millones de años, todo lo que hoy conocemos como el universo estaba concentrado en un punto extremadamente denso y caliente, conocido como singularidad. Este punto no era un lugar en el espacio, sino que era la totalidad del espacio mismo, una condición en la que las leyes de la física tal como las entendemos no se aplican. De repente, por razones que aún no comprendemos completamente, ocurrió una expansión cósmica increíblemente rápida, el Big Bang. Esta explosión no fue como una detonación en un punto del espacio, sino una expansión del propio espacio. Desde ese momento, el universo ha seguido expandiéndose, enfriándose y evolucionando, formando las galaxias, las estrellas, los planetas y todo lo que conocemos. La materia y la energía comenzaron a organizarse de manera que pudieran dar lugar a estructuras complejas, dando origen a las condiciones necesarias para la vida en planetas como la Tierra. El Big Bang no solo explica el origen físico del universo, sino que también marca el inicio del tiempo tal como lo conocemos. Antes del Big Bang, el concepto de antes no tiene sentido, ya que el tiempo mismo se originó junto con la expansión del universo. Esta idea plantea una de las preguntas filosóficas más profundas: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Filosofía del origen, el sentido de la existencia. La filosofía nos invita a ir más allá de los datos y las teorías científicas y a reflexionar sobre el significado del origen. Si la ciencia nos ofrece explicaciones sobre cómo comenzó todo, la filosofía se pregunta por qué comenzó. ¿Es el universo el resultado de un accidente aleatorio, o tiene un propósito o un orden subyacente? ¿Es nuestra conciencia simplemente un producto de un proceso físico, o hay algo más profundo en ella? Filósofos como Platón y Aristóteles se preguntaron sobre el principio último del universo, un primer motor o una causa primordial que da origen a todo lo demás. A lo largo de la historia, muchas corrientes filosóficas han propuesto diferentes respuestas. El materialismo sostiene que todo en el universo, incluida la conciencia humana, puede explicarse por leyes físicas y químicas. Por otro lado, las tradiciones espirituales y religiosas a menudo afirman que hay un principio divino o trascendental que está más allá de la explicación científica. Una de las preguntas fundamentales que la filosofía plantea es la de la conciencia. Si el Big Bang dio lugar a la materia y la energía, ¿cómo surgió la capacidad de pensar, sentir y ser consciente de nuestra existencia? La conciencia es algo que la ciencia aún no puede explicar por completo. Sabemos que la conciencia está vinculada al cerebro y a procesos neuronales complejos, pero la verdadera naturaleza de la conciencia sigue siendo un misterio. ¿Es simplemente el producto de la actividad cerebral, o es algo que trasciende la materia? La conciencia, un milagro cósmico. De acuerdo con la teoría de la evolución de Charles Darwin, la vida en la Tierra surgió como resultado de un largo proceso de adaptación y selección natural. A través de este proceso, las primeras formas de vida simples dieron paso a organismos más complejos. En algún punto de este proceso, la capacidad de percibir y experimentar el mundo de manera subjetiva, la conciencia, comenzó a evolucionar. En este sentido, la conciencia podría verse como un fenómeno emergente, una cualidad que surge cuando las redes neuronales del cerebro alcanzan un nivel suficiente de complejidad. Sin embargo, muchos filósofos se han cuestionado si la conciencia es simplemente una consecuencia de la actividad cerebral o si tiene alguna dimensión trascendental. Algunas teorías sugieren que la conciencia no es solo un producto del cerebro, sino una cualidad fundamental del universo,
una propiedad que emerge de la estructura misma de la realidad. La conciencia no solo nos permite percibir el mundo que nos rodea, sino que también nos permite cuestionarnos sobre nuestra propia existencia. Este acto de preguntarnos quién soy, o por qué existo, es lo que nos distingue de otras formas de vida en el planeta. En este sentido, la conciencia humana es una especie de milagro cósmico, una ventana al misterio del universo que parece estar conectada a algo más allá de las simples interacciones físicas. La convergencia de ciencia y filosofía. A pesar de que la ciencia y la filosofía a menudo parecen estar separadas en su enfoque del origen de todo, en realidad ambas disciplinas pueden complementarse. La ciencia nos ofrece las herramientas para entender los procesos físicos y biológicos que han dado forma al universo, mientras que la filosofía nos invita a reflexionar sobre el significado profundo de esos procesos y su implicación en nuestra existencia. En última instancia, tanto la ciencia como la filosofía buscan respuestas a las mismas preguntas fundamentales: ¿de dónde venimos? ¿Qué significa estar vivo? ¿Cuál es nuestro lugar en el vasto cosmos? El Big Bang nos muestra cómo el universo comenzó, pero es la filosofía la que nos invita a contemplar por qué existe algo en lugar de nada y qué significa ser conscientes de nuestra propia existencia. Reflexión sobre el origen de todo, filosofía y ciencia del Big Bang a la conciencia. El origen de todo es un tema que nos invita a mirar hacia el pasado más remoto, ese punto en el que todo comenzó. Pero más allá de la simple curiosidad por entender cómo llegó a existir el universo, la pregunta sobre el origen nos plantea interrogantes profundos sobre nuestra propia existencia, nuestra conciencia y nuestra relación con el cosmos. ¿De dónde venimos? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Estas son preguntas que han inquietado tanto a filósofos como a científicos desde tiempos inmemoriales, y al abordar estas cuestiones, nos enfrentamos a un enigma que parece escapar a toda respuesta definitiva. Desde la perspectiva científica, el Big Bang representa el inicio del universo tal como lo conocemos. La teoría del Big Bang describe una expansión que comenzó hace aproximadamente 13.8 mil millones de años, un proceso tan vasto y tan antiguo que nos resulta casi incomprensible. Lo que comenzó como un punto infinitamente denso y caliente comenzó a expandirse y enfriarse, dando lugar a la formación de partículas, átomos, estrellas, galaxias y planetas. Esta vasta red de procesos cósmicos, la creación de la materia y la energía, se ha ido desarrollando y evolucionando hasta llegar al punto en que la vida en la Tierra pudo surgir. La ciencia nos ofrece un relato fascinante de la evolución del universo, desde la formación de las primeras partículas hasta la creación de condiciones propicias para la vida. Sin embargo, por más detallada y precisa que sea esta narración, sigue dejando sin respuesta la cuestión más profunda: ¿por qué existe el universo? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Aquí es donde entra la filosofía, una disciplina que nos invita a ir más allá de los datos empíricos y a adentrarnos en las dimensiones más abstractas de la existencia. Mientras que la ciencia se ocupa de entender los mecanismos y las leyes que gobiernan el cosmos, la filosofía se enfrenta a las preguntas sobre el propósito, el significado y la naturaleza de la realidad. ¿Es el universo el resultado de un azar ciego o existe una causa última, un principio primordial que lo sustenta? ¿Es la vida un accidente cósmico, una consecuencia inevitable de la evolución de la materia, o tiene un propósito más allá de la mera supervivencia? En la historia de la filosofía, grandes pensadores como Platón, Aristóteles, Kant y Hegel han reflexionado sobre la naturaleza del universo, la existencia de un principio fundamental y el origen de la conciencia humana. Cada uno de ellos ha propuesto respuestas diferentes, algunas de ellas más metafísicas, otras más racionalistas, pero todas nos desafían a considerar que el origen de todo es algo más que una cuestión científica. Es una cuestión filosófica. La existencia no es solo un conjunto de hechos y leyes, es también un misterio que nos invita a contemplar el sentido de la vida y el propósito del ser. La conciencia humana, en particular, es uno de los aspectos más desconcertantes de nuestro origen. La ciencia nos muestra cómo el cerebro, a través de complejas redes neuronales, genera pensamientos, emociones y percepciones. Sin embargo, la pregunta de por qué, en medio de este vasto y frío universo, un organismo como el ser humano ha desarrollado la capacidad de pensar,
De cuestionar su existencia y de ser consciente de sí mismo sigue siendo un misterio. ¿Es la conciencia simplemente el resultado de la evolución de una máquina biológica, o hay algo en ella que trasciende la materia y la biología? Este enigma ha sido objeto de debate entre filósofos, científicos y teólogos durante siglos, y a pesar de los avances en neurociencia y filosofía de la mente, sigue siendo uno de los misterios más profundos de nuestra existencia. Lo que es evidente es que, al explorar el origen de todo, nos enfrentamos a una verdad fundamental: el universo y la conciencia humana están intrínsecamente conectados, pero a la vez son enigmáticos. La ciencia nos permite ver los procesos cósmicos que han dado forma al universo, mientras que la filosofía nos invita a reflexionar sobre lo que estos procesos significan en un nivel más profundo. Juntas, la ciencia y la filosofía nos ofrecen una visión del origen de todo que va más allá de los límites del conocimiento empírico y nos lleva a cuestionar el sentido y el propósito de la existencia misma. Pero, ¿qué pasa con nosotros, los seres humanos? Somos conscientes de que somos parte de este vasto cosmos, pero también somos conscientes de nuestra finitud. Sabemos que nacemos, vivimos y morimos. Y, sin embargo, a pesar de nuestra pequeña y fugaz existencia en el marco cósmico, somos capaces de experimentar la maravilla del universo, de admirar las estrellas, de cuestionar nuestro lugar en el mundo y de buscar respuestas a los grandes misterios de la vida. La conciencia humana, con toda su complejidad y su capacidad de reflexión, parece ser el punto de unión entre el cosmos y el sentido. Si el Big Bang marcó el origen físico del universo, nuestra conciencia parece ser la chispa que da sentido a todo lo que existe. En última instancia, el origen de todo sigue siendo un misterio abierto. Las respuestas científicas nos brindan una comprensión profunda de los procesos físicos y biológicos que han dado forma al universo, pero no resuelven la pregunta del por qué. La filosofía, por su parte, nos invita a contemplar el significado de nuestra existencia y a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Juntas, ciencia y filosofía nos ofrecen una perspectiva más completa sobre el origen, no solo como un acontecimiento físico, sino como una cuestión que también nos involucra a nosotros como seres conscientes que buscan comprender el misterio de la vida. El origen de todo, entonces, no es solo un tema que pertenece al pasado, sino una cuestión viva, que nos interroga y nos impulsa a seguir buscando, explorando y reflexionando sobre nuestro lugar en este vasto y misterioso universo. El Big Bang como origen del universo. La teoría científica más aceptada sobre el origen del universo es el Big Bang, que ocurrió hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. Esta expansión cósmica marcó el comienzo del tiempo y del espacio tal como lo conocemos. La expansión y enfriamiento del universo. Después del Big Bang, el universo comenzó a expandirse y enfriarse. Este proceso permitió la formación de partículas, átomos, estrellas y galaxias. La formación de la vida. A medida que el universo se enfriaba, se crearon las condiciones necesarias para la formación de planetas como la Tierra, donde eventualmente surgió la vida. Un fenómeno que llevó miles de millones de años. La importancia de la evolución. La vida en la Tierra evolucionó a través del proceso de selección natural, descrito por Darwin. Este proceso llevó desde las formas de vida más simples hasta organismos más complejos, incluyendo los humanos. La conciencia humana. Uno de los mayores misterios es cómo surgió la conciencia humana. Aunque la ciencia explica que la conciencia está relacionada con la actividad cerebral, la filosofía se cuestiona si hay algo más allá de la biología en la conciencia. El concepto filosófico del origen. Desde la filosofía, el origen del universo no solo se ve como un evento físico, sino como una pregunta existencial sobre el propósito, el sentido y la causa de todo lo que existe. El principio de causalidad. La filosofía ha reflexionado sobre el principio de causalidad, preguntándose si el universo tiene una causa última, un principio primordial que explique su origen. La relación entre ciencia y filosofía. La ciencia proporciona explicaciones basadas en observaciones y experimentos, mientras que la filosofía ofrece reflexiones sobre el propósito, el significado y la naturaleza de esas explicaciones. El papel de la materia y la energía. La ciencia ha demostrado que todo lo que existe en el universo, incluidos los seres humanos, está compuesto de materia y energía. Pero el verdadero origen de esta sigue siendo una cuestión abierta.
La trascendencia de la conciencia. Aunque la ciencia explica cómo surge la conciencia a partir de procesos cerebrales, la filosofía plantea la posibilidad de que la conciencia sea algo más que un fenómeno biológico, sugiriendo que podría tener una dimensión trascendental o fundamental en el universo. Conclusiones sobre el origen de todo, filosofía y ciencia del Big Bang a la conciencia. El origen de todo, desde el nacimiento del universo hasta la aparición de la conciencia humana, es uno de los enigmas más profundos que la humanidad ha intentado resolver. A lo largo de la historia, hemos buscado comprender cómo comenzó todo, por qué existe algo en lugar de nada, y cuál es el propósito de nuestra propia existencia. El universo, tal como lo conocemos, comenzó con el Big Bang, una expansión cósmica que ocurrió hace aproximadamente 13.8 mil millones de años, marcando el inicio de todo lo que existe, el tiempo, el espacio, la materia y la energía. Esta explosión cósmica, que no fue una explosión en el sentido común, sino una expansión del espacio mismo, permitió la creación de partículas, átomos, estrellas, galaxias y, finalmente, planetas como la Tierra. A través de millones de años, la vida en la Tierra surgió y comenzó a evolucionar, dando paso a formas de vida más complejas y, finalmente, a la humanidad. Una especie capaz de cuestionar su propia existencia y el origen del universo. La ciencia, particularmente la cosmología y la física, ha proporcionado explicaciones detalladas sobre cómo se originó el universo y cómo la materia se organizó para dar lugar a la vida. Nos ha permitido entender los procesos de formación estelar, la creación de elementos químicos y la evolución de las condiciones que hicieron posible la vida en nuestro planeta. La teoría del Big Bang, sustentada por observaciones como la radiación cósmica de fondo y el desplazamiento al rojo de las galaxias, ofrece una visión coherente sobre el origen del universo. Mientras que la teoría de la evolución, de Darwin, ha proporcionado un marco para comprender cómo surgieron las formas de vida a partir de organismos simples hasta la complejidad biológica que vemos hoy. Sin embargo, por más que la ciencia haya avanzado en su capacidad para explicar los mecanismos físicos y biológicos que subyacen al universo y a la vida, todavía no ha podido responder a las preguntas más profundas y filosóficas sobre el origen. ¿Por qué existe el universo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Es el universo el resultado de un azar ciego, o hay un principio fundamental que lo guía? ¿Y qué hay de la conciencia humana, esa capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos y nuestro entorno? Si el universo comenzó con el Big Bang y la vida con la evolución, ¿cómo surgió la conciencia, esa cualidad que nos permite tener pensamientos, emociones, autocomprensión y una profunda curiosidad sobre nuestra propia existencia? Aquí es donde la filosofía desempeña un papel esencial. La filosofía se enfrenta a las preguntas que la ciencia no puede responder completamente. Mientras que la ciencia se ocupa de describir cómo suceden las cosas, la filosofía se encarga de reflexionar sobre el porqué, el propósito y el significado de esas cosas. La cuestión del origen no se limita a los eventos físicos que han dado forma al cosmos, sino que también implica un cuestionamiento sobre el sentido y la finalidad de estos eventos. Desde los tiempos de los filósofos griegos hasta los pensadores contemporáneos, muchos han reflexionado sobre el origen del universo y nuestra existencia. Platón y Aristóteles hablaban de un principio divino y un primer motor que ponía en marcha el universo. Más tarde, pensadores como Kant y Hegel trataron de comprender el papel de la razón y la conciencia humana en la creación del sentido. La conciencia humana, en particular, es un fenómeno que sigue desconcertando tanto a filósofos como a científicos. Aunque la ciencia ha logrado identificar áreas del cerebro responsables de la percepción, el pensamiento y la toma de decisiones, aún no ha logrado desentrañar el misterio de la conciencia en su totalidad. ¿Es la conciencia simplemente un subproducto de los procesos neuronales, una consecuencia inevitable de la evolución de una máquina biológica, o tiene una dimensión trascendental que va más allá de lo físico? Algunos filósofos sugieren que la conciencia es un fenómeno emergente, una propiedad que surge cuando la materia alcanza un cierto nivel de complejidad. Mientras que otros proponen que la conciencia es una característica fundamental del universo, una propiedad inherente a la realidad misma. La capacidad de preguntarnos quién soy, y por qué existo, es una de las características más distintivas de los seres humanos.
A través de la conciencia, no solo experimentamos el mundo, sino que también somos conscientes de nuestra existencia, de nuestra mortalidad y de nuestra relación con el universo. Este fenómeno de la conciencia, que nos permite observarnos a nosotros mismos y reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos, plantea una cuestión existencial fundamental. ¿Qué sentido tiene la vida si todo lo que existe es producto de una serie de procesos cósmicos y biológicos sin un propósito inherente? Y, por otro lado, si el universo tiene un propósito, ¿cuál es ese propósito y cómo podemos comprenderlo? La ciencia y la filosofía, aunque a menudo parecen tratar cuestiones separadas, en realidad están intrínsecamente conectadas en nuestra búsqueda por entender el origen de todo. La ciencia proporciona el marco para comprender los procesos físicos y biológicos que han dado forma al universo, mientras que la filosofía nos invita a reflexionar sobre lo que esos procesos significan para nuestra existencia y el propósito del cosmos. Ambas disciplinas nos llevan a preguntarnos no solo cómo comenzó el universo, sino también por qué existimos. ¿Cuál es el papel que jugamos en la historia cósmica y cómo podemos encontrar significado en un universo tan vasto e incomprensible? Al reflexionar sobre el origen de todo, nos damos cuenta de que el viaje hacia la comprensión nunca se detiene. A medida que avanzamos en nuestro conocimiento científico, también nos enfrentamos a nuevos misterios que requieren una reflexión filosófica más profunda. Cada descubrimiento científico abre nuevas puertas para cuestionarnos y explorar lo que está más allá de la superficie. Mientras que las preguntas filosóficas siguen siendo cruciales para darle un propósito a todo lo que descubrimos. El origen de todo, en este sentido, no es solo una cuestión que pertenece al pasado, sino una cuestión viva que continúa siendo relevante para nuestra vida cotidiana. Nos invita a preguntarnos sobre nuestra propia existencia, sobre el sentido de nuestra vida y sobre el lugar que ocupamos en el vasto universo. Al final, la búsqueda del origen de todo, desde el Big Bang hasta la conciencia humana, es un proceso continuo que nos desafía a comprender el misterio de nuestra existencia y el del universo en el que vivimos. Es un viaje que nos impulsa a explorar, descubrir y reflexionar, a la vez que nos invita a abrazar la incertidumbre y la maravilla de lo desconocido. Este viaje de descubrimiento, tanto en el ámbito científico como filosófico, es una de las aventuras más fascinantes que podemos emprender, y puede ayudarnos a encontrar no solo respuestas, sino también un mayor sentido de conexión con el cosmos y con nuestra propia humanidad.